Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, traumatismo craneoencefálico. Yo soy el doctor Basile, residente de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Primero que nada, para hablar de traumatismo craneoencefálico, y como toda patología, debemos definirla. Como definición, vamos a tener en cuenta que es una lesión física producida sobre el tejido cerebral que puede llevar a alterar la función cerebral temporal o permanentemente. En cuanto a la epidemiología, estamos hablando de 27 millones de casos de traumatismo craneoencefálico por año a nivel mundial. Para tener en cuenta, la población argentina es de 45 millones de habitantes. Estamos hablando más de la mitad de la población argentina, sería como una referencia, que sufre este tipo de trauma, digamos, ¿no? Obviamente esto a nivel mundial. En cuanto a lo que es la biomecánica del traumatismo craneoencefálico, las lesiones físicas pueden ser una lesión directa o indirecta. La lesión directa es por la transmisión de la energía física al cráneo, acá vemos el ejemplo de un palazo, y una lesión indirecta puede ser por aceleración y desaceleración. Esto generalmente se produce en los accidentes de auto, digamos, ¿no? Cuando se produce el frenado de golpe. También puede haber una combinación de ambos. En cuanto a lo que es la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico, vamos a tener dos mecanismos básicos, una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión biomecánica va a determinar la lesión primaria, o sea, el mismo traumatismo, o sea, el impacto, y el daño secundario puede ser entendido como una alteración metabólica del tejido cerebral, que puede ser por isquemia, excitotoxicidad, fallo energético, se puede producir un edema cerebral y la inflamación, digamos, ¿no? Todas estas lesiones, tanto primaria como secundaria, va a producir una alteración del mecanismo de protección con alteración de la regulación, de la autorregulación, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la lesión primaria, es el conjunto de lesiones nerviosas que se producen como consecuencia del impacto, digamos, ¿no? Acá vemos un ladrillazo, un pelotazo, dársela en la pera contra la pared. Y eso sería un daño estático y el dinámico por aceleración-desaceleración, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este momento, todo lo que es el cráneo se dirige hacia adelante y la lesión se produce en la región posterior. Por ejemplo, acá se produce el desplazamiento hacia atrás y la lesión en la parte anterior. En cuanto a lo que es la lesión secundaria, como bien dije, es una alteración o una serie de procesos metabólicos moleculares, inflamatorios y vasculares que se producen al momento del traumatismo y pueden llevar de minutos, horas o incluso días de progresión, semanas, por lo cual nosotros debemos tener en cuenta justamente la existencia del mismo para poder abordarlo y evitar justamente la progresión de la lesión secundaria y evitar justamente los problemas ya permanentes, digamos, ¿no? Las causas de lesiones secundarias vamos a agruparlo en un origen sistémico y un origen intracraneal. Del origen sistémico vamos a tener la hipotensión arterial, el shock, la hipoxemia, la hipercapnia, hipocapnia, anemia, hiponatremia, hipernatremia también, hipoglucemia, hiperglucemia, acidosis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hipernatremia, acá. Y de origen intracraneal, hipertensión endocraneal, el edema, el vasoespasmo, convulsiones, hiperemia cerebral, disección carotidia, hematoma cerebral tardío. Ya vamos a ir desarrollando cada uno. Bueno, a manera de resumen, justamente lo que sería la fisiopatogenia, vamos a tener las lesiones primarias, que puede ser daño de los pequeños vasos, con la consiguiente hemorragia subaracnoidea. Esto va a producir un hematoma focal o hipotensión sistémica, un vasoespasmo, con disminución de la presión de perfusión cerebral, aumento de la PIC, lo que nos va a llevar a una hipoxemia cerebral con la isquemia y finalmente la muerte. En cuanto a la contusión, también liberación de neurotransmisores, edema vasogénico, citotóxico y la injuria axonal difusa, disrupción del transporte axonal, apoptosis, todo va a llevar a la muerte celular, digamos, ¿no? Esto sería la historia natural de la enfermedad. En cuanto al abordaje inicial, vamos a tener el paciente directamente, por ejemplo, vamos a tener una fase prehospitalaria, una hospitalaria y otra incluso dentro de la terapia, ¿no? En la fase prehospitalaria nos vamos a encontrar con el paciente puede ser un politrauma o puede ser una caída de altura. Debemos tener en cuenta el ABCDE, no vamos a hacer hincapié en lo mismo porque ya se ha hablado en otras clases de politrauma.
pero nosotros debemos abordar el paciente pensando siempre en las lesiones secundarias. Al primer momento no hay forma de intervenir en lo que sería la lesión primaria, es decir, no podemos evitarla, pero sí podemos evitar la progresión de las lesiones secundarias. Vamos a entender entonces la asistencia en una fase prehospitalaria y en una fase hospitalaria precoz y tardía. Primero que nada, en la fase prehospitalaria debemos tener en cuenta 4 parámetros. Primero que nada, la presión arterial, vamos a medirla por la presión arterial media, con el objetivo de tenerla por encima de 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede utilizar vasopresores o expansión de volumen. El otro objetivo es tener en cuenta la hipercapnia o hipocapnia. En esta situación se especula tener un objetivo de 30-35 milímetros de mercurio de PCO2. Si bien esto se ve complicado en el tema de la fase prehospitalaria por la necesidad de una gasometría arterial, digamos, ¿no? Pero sí podemos tener en cuenta el siguiente punto, que es la saturación de oxígeno. Nosotros debemos evitar que el paciente esté desaturando, entonces nosotros si tenemos una saturación por debajo de 90 debemos proveerle una fuente enriquecida de oxígeno, ya sea por cánula nasal o máscara de reservorio. También tener en cuenta mantener fuentes de sangrado extracraneales para establecer una hemoglobina basal mínimamente de 7 gramos de decilitro, digamos, ¿no? También tener en cuenta la coagulopatía y considerar el uso de suplementos de plaquetas. En cuanto a lo que es la fase prehospitalaria, continuamos. Vamos a hacer hincapié entonces en lo que sería la hipotensión arterial, tratando de mantener la presión sistólica por arriba de 90. En realidad lo que sería ideal es mantener la presión arterial media por arriba de 80 milímetros de mercurio. Y esto está relacionado justamente con peor pronóstico en los traumatismos craneoencefálicos graves, digamos, ¿no? Siempre acá considera que la presión sistólica debe ser arriba de 90. ¿Cómo se puede hacer para mantener la presión? Se puede hacer con reposición de la volemia, con solución fisiológica al 9%. Tienen que ser soluciones isotónicas, porque si le damos líquidos hipotónicos como dextrosa y Ringer lactato, lo único que vamos a hacer es predisponer al aumento del edema cerebral, digamos, ¿no? Y esto es contraproducente, incluso nocivo para el paciente. Caemos en la iatrogenia, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la hipoxia, vuelvo a decir que una saturación por debajo del 90% está relacionada con, está presente en el 50% de los traumatismos craneoencefálicos y también tiene peor pronóstico, digamos, ¿no? Hay que considerar justamente la posibilidad de intubación endotraqueal en pacientes que tengan inestabilidad de la vía aérea, hipoxemia que no se puede corregir o un deterioro de la conciencia con un Glasgow menor de 9. En cuanto a la hipocapnia y hipercapnia, vuelvo a decir, estudios avalan de que ya mediante la gasometría debemos establecer un rango entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce hipocapnia por debajo de 35 milímetros de mercurio de PCO2, se produce vasoconstricción a nivel cerebral con aumento de la PIC, digamos, ¿no? De la presión intracraneal. Y por encima de los 45 milímetros de mercurio se produce una vasodilatación con el aumento de la perfusión cerebral. Ambos, tanto hipocapnia como hipercapnia, son nocivos, por eso tienen que tener un control bastante regulado, digamos, ¿no? Ya una vez en el hospital, digamos, ingresado el paciente, debemos realizar nuevamente el ABCDE, como todo protocolo de trauma, para ver lesiones que hayan pasado desapercibidas en el momento del primer encuentro, digamos, ¿no? También debemos establecer metas en la reanimación y el paciente neurocrítico no es una excepción. Nosotros en el servicio actualmente utilizamos el protocolo GHOST-CAP, que es una mnemotecnia, donde vamos a tener en cuenta 8 parámetros, entre los cuales vamos a distinguir la glucemia, que ya vamos a ir viendo, no debe superar los 180 miligramos de decilitro, la hemoglobina, que tiene que tener un rango entre 7 y 9 gramos sobre decilitro, el oxígeno, evitar la hipoxemia, el sodio, la temperatura, vamos a ver que en un 80% de los casos de los traumatismos craneoencefálicos cursan con hipertermia,
El confort del paciente, acá se desprende lo que sería la analgesia y la adaptación a la ventilación mecánica, la presión arterial y la PCO2. Métodos complementarios, ya una vez que lo tenemos al paciente, obviamente nosotros debemos realizar métodos complementarios, en este caso imagenología, vamos a hacer una tomografía computada que nos permiten diagnosticar lesiones que requieren tratamiento quirúrgico, sospechar la presencia o riesgo de hipertensión endocraniana y hacer un pronóstico. La tomografía, por suerte, es de amplia disponibilidad, se puede realizar rápidamente a comparación de una resonancia y también se puede repetir las veces que sea necesaria para establecer un seguimiento diagnóstico, digamos, ¿no? Vamos a clasificar las lesiones craneales a partir de la tomografía, pueden ser de lesiones óseas, pueden ser lineales, deprimidas basilares, lesiones focales, contusiones, laceraciones, hematomas extradural, subdural o lesiones difusas, concusión, injuria axonal difusa, edema cerebral. Ya vamos a ir desarrollando. En cuanto a las contusiones cerebrales, se presentan en el 80% tanto en el lóbulo frontal como temporal. Lo ideal es realizar una tomografía en la hora cero, en la hora que ingresa el paciente al servicio, y repetir a las 24 o 48 horas debido a que muchas de las lesiones continúan con este edema y tienden a aumentar el tamaño, digamos, ¿no? O incluso algunas veces pasa desapercibida. Acá vemos un ejemplo de una tomografía hora cero, donde se ve una pequeña contusión frontotemporal izquierda, que con el pasar del tiempo, incluso a las 2 horas, ya vemos totalmente aumentado la lesión, digamos, ¿no? Incluso se puede observar una desviación de la línea media. En cuanto a lo que son las laceraciones, son una rotura de un área de tejido normal, se aparecen en el mismo sitio de las contusiones y se producen justamente las hemorragias que pueden ser microscópicas o incluso grandes hematomas. Y acá vemos, si bien esto es postquirúrgico, vemos cómo hay una laceración a partir de una contusión. En cuanto a lo que es la hemorragia intraparenquimatosa, es un sangrado, se va a ver como una imagen hiperdensa, que va a estar ocupando parte del tejido cerebral, digamos, ¿no? Se produce en el 20% de los pacientes que tienen una hemorragia subdural, un hematoma subdural, perdón, y está relacionado con pacientes ancianos alcohólicos y que tengan trastorno de coagulación. Generalmente, las lesiones a nivel temporal tienen compromiso del tronco encefálico y obviamente van a requerir una evacuación quirúrgica. En cuanto a lo que es el hematoma extradural, se asocia a fracturas de cráneo. La imagen radiológica es característica, es como una lente biconvexa, se produce, es de baja frecuencia, se produce en el 4% de los traumatismos. Y esto se puede deber a una laceración de una arteria o una vena que va a producir un sangrado entre lo que sería la dura madre y la superficie ósea. Ya vamos a ver una imagen comparándola con lo que sería el hematoma subdural. En el hematoma subdural aumenta la frecuencia, ya no es el 4%, sino hasta el 29% de los traumatismos craneoencefálicos graves. También se va a producir en pacientes ancianos, alcohólicos, pacientes con coagulopatía. A diferencia del hematoma extradural, las lesiones hiperdensas van a envolver el cerebro, van a estar por debajo de lo que sería la dura madre y van a tener una forma de semiluna. Habitualmente se ven afectados los lóbulos frontal y temporal. Acá vemos dos imágenes donde tenemos un hematoma extradural que tiene la forma de una lente biconvexa que está protruyendo en el lóbulo temporal, digamos, ¿no? Incluso hay compresión de las cisternas, acá hay borramiento de las cisternas. Y acá vemos un hematoma subdural, que ya dijimos que va a ser una lesión hiperdensa con forma de semiluna, que el volumen es bastante importante a tal punto de que está desviando la línea media. Esto tiene conducta quirúrgica, neuroquirúrgica. En cuanto a lo que es la hemorragia subaracnoidea, se va a producir hasta en el 11% de los pacientes con trauma craneoencefálico. Se produce por rotura de pequeños vasos corticales y se va a manifestar en la tomografía como ocupación o lesiones hiperdensas de las cisternas basales o incluso de, digamos, las cisuras.
También puede producir una complicación que es la hidrocefalia y el vasoespasmo con potencial daño isquémico tardío, y obviamente muerte cerebral, digamos, ¿no? Acá vemos la imagen de una hemorragia subaracnoidea donde las cisuras deberían ser negritas, pero están ocupadas por sangre, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el edema cerebral difuso, esto ya estamos hablando ya en la clasificación de Marshall, vamos a ver borramiento de las cisuras o incluso pequeñas lesiones que no superan el centímetro, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá se ve totalmente edematizado con borramiento de las cisuras. No es una imagen muy buena la que tengo, pero es bastante significativo, digamos, ¿no? Puede también cursar con aumento de la presión intracraneal, obviamente es una de las complicaciones. Y con el transcurso del tiempo puede producir mayor edema. La lesión axonal aguda es una lesión provocada por el daño de los axones de la sustancia blanca. Se pueden clasificar justamente en grado 1 lesiones del cuerpo calloso, lesión ubicada en el mesencéfalo, grado 2, y puede desarrollarse luego de contusiones mínimas o luego de un traumatismo craneoencefálico grave por un postraumático persistente, produciendo. Acá vemos pequeñas lesiones de 1 centímetro, también totalmente edematizado, el cerebro con borramiento de las cisuras. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Ya que empezamos a hablar de la PIC, de la presión intracraneal. Monroe y Kelly establecen que dentro de lo que es la bóveda craneana, dentro de las estructuras óseas, vamos a tener 3 componentes. En un 85% el cerebro, el líquido cefalorraquídeo en un 10% y la sangre en el 5%. La relación entre estos tres va a determinar lo que sería la presión intracraneana. Lo ideal y en situaciones normales no supera los 10 milímetros de mercurio. Cuando se producen lesiones o masas ocupantes del espacio, la presión se va a ver aumentada, siendo que por arriba de los 20 milímetros de mercurio estamos hablando de la posibilidad de desviación de la estructura de la línea media y herniaciones con compromiso y pronóstico bastante malo, digamos, ¿no? Puede producir lesiones isquémicas, hemorragias del tronco encefálico y frecuentemente la muerte. Ya una vez que tenemos la tomografía y lo tenemos al paciente, vamos a establecer una clasificación a partir del uso de la escala de coma de Glasgow. Vamos a establecer el TEC leve, va a ser si el paciente presenta una escala de Glasgow de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y grave o severo de 3 a 8. Obviamente si tenemos un Glasgow de 3 a 8, el paciente debería ser intubado inmediatamente. La clasificación tomográfica de Marshall se va a aplicar a las lesiones difusas y nos va a permitir también establecer un pronóstico, los factores predictivos y pronósticos del paciente, ¿no? La escala de Marshall va a tener en cuenta entonces lesiones focales hemorrágicas hiperdensas mayores a 25 centímetros cúbicos o mililitros. Va a tener en cuenta la ocupación de las cisternas, la presencia o compresión o ausencia de las mismas, la línea media, si está desviada o no, más de 5 milímetros de mercurio, 5 milímetros, y esto va a tener conducta neuroquirúrgica. También va a permitir establecer el diagnóstico de lesiones focales y va a mantener una clasificación, obviamente, el pronóstico del paciente, ¿no? Bueno, Marshall también es la marca de los amplificadores. Bueno, acá vemos 6 ítems, 6 categorías, digamos, de la lesión, de la clasificación de Marshall, donde la lesión difusa tipo 1 no hay patología intracraneal, la lesión 2 están presentes las cisternas, no se desvía la línea media y hay una lesión o hay ausencia de lesiones o incluso puede haber una menor de 25 centímetros cúbicos. En la lesión difusa del swelling, en la difusa 3, hay cisternas comprimidas, o sea, el cerebro está edematizado, no hay desviación de la línea media o hay hasta 5 milímetros, vuelvo a decir, 5 milímetros es el punto de corte para la neurocirugía, o incluso puede haber una lesión que no supere los 25 centímetros cúbicos. Ya la lesión difusa hay desviación de la línea media, pero no hay una lesión que supere los 25 centímetros cúbicos. La lesión expansiva adecuada, vuelvo a decir, punto de corte 25 centímetros cúbicos,
pero ya está evacuado por neurocirugía. Y la lesión expansiva no evacuada es la presencia de el hematoma de más de 25 centímetros, de centímetros cúbicos. Por ejemplo, acá tenemos un Marshall 1, una lesión difusa tipo 1 donde no se ven lesiones. El tipo 2, donde las cisternas están conservadas, se puede ver una lesión que no supera los 25. Acá el swelling o tipo 3, donde hay compresión de las cisternas por el edema que tiene. El unilateral, que puede haber desviación de la línea media. Una masa evacuada por neurocirugía, y acá está la masa no evacuada. Vemos el hematoma, los hematomas, que superan los 25 centímetros cúbicos. ¿Qué hay que tener en cuenta en la tomografía? ¿Cómo establecemos si la línea media está desviada? Debemos realizar una línea transversal, en este caso vamos a contarla como A. Establecemos la dimensión de esa línea transversal, y de la línea B, o sea, sería la línea media, por donde pasa, hacemos A menos B, y nos debería dar era A dividido 2 menos B, perdón. Y eso nos da la cantidad de milímetros de desviación. Y acá vemos una pequeña imagen de cómo debería verse la cisterna, que tener en cuenta. También en la tomografía nosotros podemos establecer el volumen de la lesión, estableciendo 3 dimensiones, ancho, largo y alto, a los cuales los multiplicamos los 3 y los dividimos por 2, y ahí sacamos en centímetros cúbicos cuál es el volumen de la lesión. Bueno, ¿cómo vamos a manejar la presión intracraneal elevada? Primero que nada, el monitoreo debe ser considerado constantemente. Es una condición sine qua non, digamos, ¿no? El paciente ingresa con el trauma craneoencefálico, debemos controlar la presión intracraneal. Nosotros en nuestro servicio tenemos el captor de PIC, que sería un método invasivo, digamos, ¿no? Pero también se puede colocar un drenaje ventricular externo y hacer una medición también directa. Lo ideal en este caso, en este tipo de pacientes, es tener una presión intracraneal hasta 22 milímetros de mercurio, considerando que por encima de 30 ya es potencialmente mortal. Obviamente, nosotros al realizar el monitoreo continuo de la presión intracraneal podemos establecer y detectar de forma temprana y establecer los criterios y conductas de descompresivos o de drenaje, digamos, ¿no? Lo ideal, justamente lo proponen nuevos estudios, es establecer distintos niveles para el manejo de la presión intracraneal. A esto se le debe sumar la presión del oxígeno cerebral como otro método de monitoreo del neuromonitoreo. Ya vamos a ver una imagen bastante buena, digamos, ¿no? Explicada. Por ejemplo, vamos a encontrar cuatro fases, no sé cómo llamarlo, estadios, donde se va a relacionar la presión intracraneal con la presión de oxígeno cerebral, digamos, ¿no? En el cuadrante 1, en el óptimo, tenemos una presión intracraneal óptima y una presión de oxígeno óptimo, digamos, ¿no? En esta situación no se hace nada, solamente se controla que la PIC no se eleve. Por ejemplo, si nosotros tenemos otro tipo de paciente donde la presión intracraneal está elevada, está normal, perdón, pero la presión del oxígeno cerebral está alterada, tenemos el nivel 1, donde nosotros debemos establecer que la presión de perfusión cerebral, que es entendida como la PIC, la presión arterial media menos la PIC, debe ser de 70 milímetros de mercurio. Debemos aumentar la FIO al 60%. Si vemos de que esto no evoluciona, no mejora, debemos preguntarnos justamente si hay otra lesión nueva o seguir al siguiente nivel de estrategia, donde debemos proveerle una PO2 de 150 milímetros de mercurio, disminuir la PIC, aumentar la sedación o aumentar la presión de perfusión cerebral a 70 milímetros de mercurio. Obviamente, si esta segunda estrategia, este nivel 2 de estrategia, no sirve para aumentar la presión del oxígeno, debemos establecernos justamente si es que hay otra lesión nueva, mediante tomografías, reevaluar
Si no, pasamos al nivel 3, que sería aumentar la PCO2, evitando la hipertensión intracraneal, aumentar la PO2 por encima de 150 milímetros de mercurio y considerar una transfusión. Otra situación que nos podemos encontrar es donde la PIC está elevada y la presión del oxígeno cerebral está también disminuido, digamos, ¿no? Acá la estrategia sería aumentar la presión de perfusión cerebral por 70, aumentar la FIO a 60%, si no funciona, reevaluar. Volvemos al nivel 2, aumentar la presión de oxígeno por encima de 150 milímetros de mercurio, optimizar la sedación, optimizar la presión de perfusión cerebral por arriba de 70. Los objetivos es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Si no funciona, reevaluar nuevamente, pensar en una PO2 por arriba de 150 milímetros de mercurio, considerar transfusión. Y en la última situación podemos tener una presión de oxígeno normal, presión de oxígeno cerebral normal, pero una pica elevada. Acá debemos mantener la presión de perfusión cerebral, profundizar la sedación, utilizar la ventilación protectiva, optimizar el uso de soluciones hipertónicas, puede ser solución fisiológica hipertónica o incluso manitol para disminuir el edema intracerebral con la idea de disminuir la PIC, drenaje de líquido cefalorraquídeo, monitorear y tratar convulsiones. El nivel 2 sería producir una hipocapnia leve, la hipocapnia va a producir vasodilatación, bloqueadores neuromusculares, optimizar la analgosedación también. Incluso en el nivel 3 se puede establecer el coma barbitúrico y la hipotermia leve. Un poco extenso esto, digamos, ¿no? Pero bastante práctica la imagen. En cuanto a lo que es la presión de perfusión cerebral, si bien ya lo había nombrado, vamos a establecerla como la diferencia que hay entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Y el objetivo es también tener un monitoreo continuo. Lo ideal, y en situaciones normales, la presión de perfusión cerebral es de 60 milímetros de mercurio. Se puede considerar hasta 70 milímetros de mercurio en pacientes que están con un trauma craneoencefálico grave. Vamos a tener en cuenta la siguiente situación. Por ejemplo, tenemos un paciente que se pegó un palazo y tiene un aumento de la PIC, pero tiene la tensión arterial normal. Digamos que tiene una PIC de 20 milímetros de mercurio y tenemos un paciente que, si bien no está chocado, que tiene una PAM de 65-70, si nosotros establecemos la relación 70 menos 20, tenemos una presión de perfusión cerebral de 50. Quiere decir que estamos por debajo del objetivo. Ese paciente va a progresar a las lesiones secundarias, obviamente por hipoperfusión cerebral. Entonces nosotros debemos establecer justamente metas para aumentar esta presión arterial media o disminuir la presión intracraneana, digamos, ¿no? El objetivo se puede, vuelvo a decir, se puede lograr reduciendo la PIC por neurocirugía, por intervenciones, o puede ser también por el aumento de la presión arterial media, que se puede lograr de muchas maneras. Una sería con la expansión de volumen, vuelvo a decir, con solución fisiológica, otra es con el uso de vasopresores. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros utilizamos vasopresores para aumentar lo que sería la presión arterial media, puede ser que estemos enmascarando una reanimación insuficiente. Quiere decir que el paciente puede tener una hipovolemia, pero está en la tensión normal por los vasopresores que tenemos. Entonces debemos establecer un estudio, no solamente limitarnos al cerebro, digamos, ¿no? Sino un estudio global del paciente. Podemos hacer una ecografía de la vena cava para ver el volumen, podemos establecer el índice de distensión, el índice de colapsabilidad, podemos ver la PVC. Entonces, optimizando el volumen, también logramos el objetivo de aumentar la presión arterial media. Obviamente que también si nosotros nos excedemos en el volumen, podemos caer en situaciones también desfavorables para el paciente, por ejemplo, en acidosis hiperclorémica. Siempre van a estar asociados a un peor resultado, digamos, ¿no? Entonces, a manera gráfica, digamos, los objetivos de neuromonitoreo vamos a tener que la presión intracraneal, lo normal 10 milímetros de mercurio. En el caso de los pacientes vamos a establecer unos objetivos entre 18 y 22 milímetros de mercurio, crítico 25 milímetros de mercurio o más. La presión de perfusión, lo normal es de 50 a 60,
lo deseable es hasta 80 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno cerebral, lo normal es 30 milímetros de mercurio, lo ideal es 20 a 25. Y estos son metabolitos que lo vamos a ir viendo con lo que es la microdiálisis cerebral. Me olvidaba decir que la presión del oxígeno cerebral se va a realizar a través de catéteres y de catéter y electrodos y transductores que nos van a permitir establecer justamente con precisión la presión, digamos, ¿no? En cuanto a lo que sería la presión del oxígeno, se va a realizar de manera invasiva a través de este catéter y debe ser establecido junto con la monitorización de la PIC como algo primordial en el neuromonitoreo. Obviamente esto va a estar relacionado con el suministro, la difusión y el consumo y el metabolismo de oxígeno, ¿no? Por debajo de 20 estamos hablando de un peor pronóstico, peor resultado. En cuanto a lo que es la microdiálisis cerebral, nos permite la medición de sustancias de bajo peso molecular como glucosa, lactato, piruvato, glicerol, glutamato. Si bien esto está limitado a centros académicos, tiene un potencial bastante prometedor, digamos, ¿no? No hay estudios que avalen todavía el uso en los pacientes en vivo, pero creo que su aplicación va a ser bastante beneficiosa para todos, ¿no? Digamos, nosotros no contamos con varias cosas del medio, pero sería algo ideal, digamos. ¿Cómo es la palabra? No me va a salir. Bueno, continuamos con lo que sería el neuromonitoreo. Continuamos con lo que sería la pupilometría. La pupilometría es la medición y la observación de la reactividad de ambas pupilas, digamos, ¿no? Primero que nada, establecer si no hay una anisocoria, si no hay una midriasis, si no hay una miosis, que no sean inducidos por la analgosedación. En principio, se considera que es algo cualitativo y que está sujeto a una percepción subjetiva de quien la realiza, digamos, ¿no? Puede ser realizado por enfermeros, puede ser realizado por médicos, pero en principio no vamos a ser objetivos ya que no es cuantificable. Pero si nosotros podemos utilizar un dispositivo con cámara que tenga una emisión de luz infrarroja, podemos establecer justamente el diámetro de la misma, la velocidad de reactividad, y ya pasa de ser algo cualitativo, subjetivo, a una información cuantitativa. Y esto se puede aplicar justamente varias veces durante el día, digamos, el monitoreo, y nos permite también establecer el pronóstico, digamos, ¿no? Otra forma de tener en cuenta, otro elemento para tener en cuenta en el neuromonitoreo sería la ultrasonografía, la ecografía, el ecodoppler. Es una herramienta útil, se puede utilizar al lado de la cama, digamos, no hay radiación, no es nocivo para el paciente, pero esto está sujeto también a lo que es el operador, digamos, ¿no? Tiene que hacer la mano, digamos. Podemos establecer justamente si hay hipertensión endocraniana, si hay desviación de la línea media, si hay hidrocefalia, si hay alteraciones cerebrovasculares, ver justamente si tenemos un ecodoppler, ver la velocidad del... Bueno, no me va a salir la palabra. En nuestro medio, en nuestro servicio, nosotros lo que realmente usamos es la medición de la vaina del nervio óptico, que el punto de corte es de 6 milímetros. Nosotros asentamos el transductor en lo que sería la órbita, arriba, por encima del ojo, digamos, hablando mal y pronto. Por debajo de 3 milímetros detrás de la retina, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, acá vemos el globo ocular, vemos la parte posterior y por detrás vemos un borramiento, digamos, esto que se ve más oscuro. 3 milímetros por detrás, establecemos una distancia transversal y si supera los 6 milímetros estamos hablando de que el paciente tiene hipertensión endocraniana. Mira qué fácil, rápido, sencillo. Obviamente esto también depende del operador. Creo que lo hizo mi compañero Javier. En este caso también vemos la ultrasonografía, se va a realizar a partir de las uniones óseas
en este caso la cisura temporal, permite observar todo lo que son las estructuras medias, el polígono de Willis, la arteria cerebral media, ver justamente la velocidad de pasaje de sangre, justamente para establecer si tienen vasoespasmo. Obviamente, vuelvo a decir, hago hincapié que es operador dependiente porque las imágenes no se entienden lo suficiente, pero bueno, la práctica es el maestro. Otro método que, si bien está involucrado lo que sería la presión del oxígeno cerebral, podemos utilizar lo que se llama saturación venosa del golfo de la yugular. Larguísimo, digamos, la frase, digamos, ¿no? Primero que nada, consiste en la colocación de un catéter de una vía central en el golfo de la yugular con dirección cefálica, no hacia el corazón, sino hacia arriba, que nos va a permitir establecer la gasometría lo mismo y de una manera indirecta podemos establecer el consumo cerebral de oxígeno. Vamos a ver de que si el flujo sanguíneo cerebral disminuye, vamos a ver mayor extracción de oxígeno, o sea, vamos a ver por debajo del valor normal. Tengo entendido que es de 55 a 65% de saturación. Y si, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral está aumentado, vamos a ver, perdón, a ver, sí, si está aumentado también va a haber consumo del oxígeno cerebral. Otra manera de tener a tener en cuenta en lo que sería el neuromonitoreo es el electroencefalograma, ya que muchas veces las convulsiones pasan desapercibidas, digamos, tenemos al paciente con analgosedación, no vamos a ver manifestaciones de las convulsiones y se van a producir hasta incluso en el 50% de los pacientes, va a haber una despolarización de la propagación cortical y esto también está relacionado con resultados desfavorables. Ya yendo un poco más a lo que sería el manejo del paciente, vamos a hablar de los parámetros respiratorios, de la ventilación mecánica. Perdón, voy a tomar agua. Primero que nada, la configuración de la ventilación mecánica tiene importancia por la relación que tiene justamente con los cambios hemodinámicos, ya sea por el retorno venoso, el tono vasomotor, el suministro de oxígeno, y va a influir directamente sobre la presión de perfusión cerebral, digamos, ¿no? Primero que nada, podemos establecer un volumen corriente bajo, eh, pudiendo establecer los límites de la PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Podemos aumentar lo que sería la presión positiva al final de la expiración, la PIP, para aumentar lo que sería la oxigenación, siempre y cuando tengamos en cuenta los valores ideales, digamos, ¿no? En 35 y 45 milímetros de mercurio la PCO2 y una oxigenación por arriba del 90%. Obviamente, no solamente va a tener en cuenta la parte cerebral, sino toda la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Vuelvo a decir, lo ideal, 35-45 milímetros de mercurio de la PCO2 y la PO2 entre 80 a 120 milímetros de mercurio y una saturación de 90. Obviamente va a haber situaciones donde va a requerir aumento de la PCO2, de la PCO2 y de la PO2, como ya vimos en el dibujo anterior. En cuanto al manejo de fluidos de transfusiones, vuelvo a decir, esto hace hincapié en lo que sería el manejo de la presión arterial media, se debe realizar con cristaloides que sean isotónicos, evitar justamente los fluidos hipotónicos y la albúmina, justamente porque esto va a aumentar lo que sería el edema cerebral. Lo ideal es tener un estado hemodinámico normal y tengamos en cuenta que la presencia del edema perilesional a nivel cerebral debemos tratarlo con soluciones hipertónicas, ya sea con manitol o solución salina hipertónica, digamos, ¿no? Para disminuir el edema y con eso vamos a reducir lo que sería la presión intracraneal. Las transfusiones de glóbulos rojos están limitadas, justamente el objetivo es tener una hemoglobina de 7 a 9 gramos de cilitro y tienen ciertos riesgos como complicaciones inmunitarias, hemolíticas e infecciosas. Estudios avalan de que lo ideal es tener hemoglobina entre 7 y 9 miligramos de cilitro
por encima de 9 miligramos de decilitro no se ha observado efectos beneficiosos sobre el paciente. En cuanto a lo que serían las complicaciones renales, hay que tener en cuenta de que esto van a ser secundario al uso de manitol y a la presencia de hipercloremia por la reanimación por solución fisiológica, y está también relacionado directamente con la mortalidad, digamos, ¿no? Es un determinante de la mortalidad. En cuanto a la nutrición y control de la glucosa, si bien los últimos estudios indican que la nutrición no tendría efectos sobre las lesiones cerebrales, pero sí tendrían efectos sobre el estado completo del paciente, sobre el estado nutricional. Es decir, si nosotros proveemos una buena nutrición al paciente, vamos a evitar de que el paciente se sobreinfecte, vamos a disminuir el tiempo de estadía en la terapia, vamos a disminuir vamos a tener un impacto beneficioso, digamos, ¿no? Sobre el paciente. Y en cuanto a la glucemia, el objetivo es tener glucemias por debajo de 180 miligramos de decilitro o 10 milimoles litro. En cuanto a lo que sería la rehabilitación y la movilización temprana, si bien no está bien dilucidado la rehabilitación temprana, pero hay estudios que sugieren que va a tener un beneficio potencial, digamos, ¿no? La movilización, el KTR, KTM. Bueno, algo que se desprende de lo que sería el traumatismo craneoencefálico es esta situación junto con la inflamación, es la coagulopatía. Primero que nada, se va a producir en el 25% de los pacientes y tiene una mortalidad 4 veces mayor, digamos, ¿no? Se produce por activación de la cascada de complemento con hipofibrinogenia, hiperfibrinolisis, anticoagulación sistémica, disfunción plaquetaria por consumo y disfunción. Primero que nada, como dijimos en el ABC, el tratamiento principal sería detener el sangrado eventual. Se puede utilizar ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas. Este sangrado va a ser una fuente extracraneal, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene un politrauma, está perdiendo sangre porque tiene el fémur destruido, digamos, ¿no? La estrategia de tratamiento para la coagulopatía va a ser exactamente igual a la estrategia del paciente politrauma, teniendo como objetivo plaquetas por encima de 100.000, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá hay que tener en cuenta justamente que por el desencadenamiento o la desregulación de lo que serían los factores procoagulantes y anticoagulantes, se va a producir una situación que va a aumentar la posibilidad de producir eventos tromboembólicos venosos, digamos, ¿no? Va a haber una hipercoagulabilidad impulsada por la generación excesiva de trombina y la inflamación. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros no podemos tratar al tromboembolismo venoso con heparina de bajo peso molecular si nosotros tenemos un sangrado a nivel cerebral, digamos, ¿no? O sea, debemos ver que si nosotros tratamos la trombosis venosa, puede ser que aumentemos el riesgo de resangrado, digamos, ¿no? Lo que se propone acá, nuevos estudios, proponen de que luego de las 72 horas de producida la hemorragia y que esté controlada, se pueden utilizar la heparina de bajo peso molecular sin tener riesgo de una nueva hemorragia. Obviamente, si las neuroimágenes repetidas no muestran evidencia de progresión del hematoma. Mientras tanto, en esas 72 horas, lo ideal es utilizar una compresión neumática intermitente para profilaxis. Es un poco complejo, digamos, ¿no? Y en cuanto a la inflamación, junto con lo que sería la coagulopatía, también se produce un desencadenamiento a través de los metabolitos que va a estar en un estadio de proinflamación, digamos, ¿no? Va a tener el paciente incluso glóbulos blancos elevados, va a producir fiebre, como ya dije, hasta en el 79-80% de los pacientes. Puede ser signo de una complicación infecciosa o termorregulación central alterada. En nuestro medio tuvimos casos de pacientes que tenían hasta 39 grados de temperatura, digamos, que no cedían con dipirona, digamos, pero que respondieron a la prueba del naproxeno. El naproxeno es un antitérmico de efecto central, digamos, ¿no? Y esto pudimos distinguir justamente la termorregulación central alterada. Otras medidas de soporte
Vamos a tener en cuenta lo que es la analgesia, ya dijimos el confort del paciente. Debemos establecer justamente que el paciente esté bajo analgosedación, digamos, o incluso si es un paciente que está con un trauma cráneoencefálico leve a moderado, también optimizar la analgesia. Fijarnos también si el paciente incurre en situaciones de agitación psicomotriz, ya sea porque hay un empeoramiento del cuadro inicial, digamos, nos orienta a la realización de una nueva tomografía de control y al control justamente de esa agitación, digamos, ¿no? Puede estar en un delirio hiperactivo o un delirio mixto. Otras medidas de soporte, el control de la anatremia, como dijimos en el Ghost Cap, el sodio debe ser mantenido en rangos entre 135 miliequivalentes hasta 155. El manejo de temperatura, debemos tener en cuenta de que por encima de 37,5 grados centígrados, la PIC va a aumentar por el aumento del metabolismo cerebral, también puede producir daño neuronal hipóxico isquémico. Y la terapia anticonvulsiva se debe establecer en todo paciente que tiene trauma craneoencefálico grave, vuelvo a decir, Glasgow por debajo de 9, y se realiza con fenitoína, pero no más de una semana, digamos, ¿no? La prescripción profiláctica continua de fenitoína va a retrasar lo que es la rehabilitación. Bueno, quizás ya cerrando un poco, lo que sería el manejo neuroquirúrgico, en qué situaciones el paciente debería ingresar a quirófano, digamos. Son situaciones puntuales, digamos. Eh, Primero que nada, es todo paciente que va a desarrollar hipertensión endocraneana va a necesitar un tratamiento neuroquirúrgico. Vamos a tener lesiones extraaxiales como el hematoma subdural, hematoma extradural y las lesiones intraaxiales, que es la contusión hemorrágica o el hematoma intracerebral o el intraparenquimatoso. Eh, ya una vez que tenemos nosotros clasificado al paciente, que tenemos la tomografía hecha, que vimos que tiene una desviación de la línea media de más de 5 milímetros, establecemos una interconsulta con el neurocirujano para ver la posibilidad de que se realice un drenaje o una craniectomía. En cuanto a lo que son los hematomas subdurales, la indicación sería si el grosor supera los 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, o la línea media supera un desplazamiento de 5 milímetros, independientemente de la escala de Glasgow. O sea, puede estar con un Glasgow de 15, el paciente hablando tranquilamente, pero si tiene ese hematoma subdural, tiene conducta de neuroquirúrgica, digamos, ¿no? Obviamente que la realización dentro de las primeras 4 horas, miren cómo afecta, ¿no? Cómo influye. De una mortalidad de 90% pasa un 35%. Miren la importancia. En cuanto a lo que serían los hematomas epidurales, la indicación sería casi exactamente la misma, que no supere el centímetro y también justamente desviación de la línea media. En cuanto a las contusiones cerebrales, va a haber un deterioro progresivo relacionado con la lesión, hipertensión intracraneal, refractaria al tratamiento y efectos de masa. También los pacientes con una escala de Glasgow de 6 a 8, con contusiones frontales y temporales, con un volumen de 20 centímetros cúbicos, tienen indicación de neurocirugía, digamos, ¿no? Obviamente, haciendo hincapié que la línea media debe superar los 5 milímetros de desplazamiento. También hace mención lo que sería la compresión de las cisternas. ¿Qué es la craneectomía descompresiva? La craneectomía descompresiva es un procedimiento quirúrgico. Parte del cráneo se elimina para otorgar espacio a un cerebro edematizado. Primero que nada, quizás me olvidaba de explicar que el cráneo es una bóveda rígida que tiene, obviamente, el contenido, como ya dijimos, 85% del cerebro, 10% líquido cefalorraquídeo y 5% de sangre, que tiene cierta complacencia, digamos, ¿no? Que aumenta el contenido, pero hasta cierto punto en el cual no puede seguir expandiéndose, digamos, ¿no? Cuando nosotros realizamos lo que sería la craneectomía descompresiva, se vence ese límite, digamos, ¿no? Y puede mantener o puede manejar mayores volúmenes sin aumentar lo que sería la presión intracraneana. Hago un paréntesis, nosotros tuvimos internado un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico grave, que por suerte para él tuvo una craneectomía
en la lesión primaria de lo que sería el parietal. Quiere decir que todo lo que fue la hipertensión intracraniana producto de este golpe no se vio, o sea, no se vio en la clínica debido a que se produjo una deplaquetización, digamos, inmediatamente al golpe. La elección del paciente, bueno, son pacientes con pupilas reactivas, Glasgow mayor a 3, que tenga un edema y una PIC por encima de 30 milímetros de mercurio. Contraindicaciones, lesión de tronco, signos establecidos de herniación, lesión extensa de parénquima.